Somos tus hijos, Señor, y aquí estamos dispuestos a aprender de tu palabra. Usa tu palabra, Señor, a pesar de este hombre imperfecto quien predica, Señor, tu palabra perfecta es predicada y esa tiene el poder para transformar el corazón y dar vida, Señor, a aquellas áreas, Señor, que están muertas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a compartir el segundo tema. El primero fue la centralidad de Cristo en la creación, de cómo reconocer a Cristo como el Señor de todas las cosas, el Señor de la creación, y esa defensa que nosotros como creyentes o apologética. ¿Ustedes conocen la palabra apologética o apología, que es la palabra de dar, que aparece ahí en el griego en 1 Pedro, cuando dice apología en griego, significa dar defensa de nuestra fe? Pero ahora vamos a entrar en un segundo tema que tiene que ver con la centralidad de Cristo en nuestra mente, en nuestra mentalidad. Y para eso quiero pedirles que me acompañen a Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30. Y vamos a leer lo que el Señor Jesús le respondió a aquellos que le preguntaron cuál era el primero y más grande mandamiento, ¿no? Y ustedes seguramente lo conocen, cómo el Señor responde, pero vamos a leer la respuesta que está en el sinóptico de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es muy interesante reflexionar sobre esto porque cuando el Señor Jesús responde a los escribas que le estaban preguntando, Él está citando unas escrituras del Antiguo Testamento. Él está citando lo que se conoce para los judíos como la Shema. La Shema es la escritura que está en Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9 y dice así: oye Israel, en Deuteronomio, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es parte de lo que el pueblo judío y por supuesto también nosotros como creyentes hemos creído siempre, pero ellos lo hacen de una manera singular, bien singular, que quiero contárselas antes de ir al tema. Ahora, quiero que noten lo siguiente: hay una diferencia entre lo que Jesús dice en Marcos con respecto a la citación que hay de Deuteronomio, cuando él cita Deuteronomio. Y los puse ahí en contraposición para que nos podamos dar mejor cuenta. Si ustedes se fijan en la Shema en Deuteronomio, dice que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero cuando Jesús responde, Él responde con 4 elementos. Dice corazón, alma, mente y fuerzas. Él incorpora un nuevo elemento en su llamado. Ahora, la Shema era tan importante y sigue siendo tan importante para el pueblo judío que ellos tienen escrita esta Shema, escrito en unos pequeños papelitos, papiros o telas, y las enrollan y las ponen en una cajita que se llama filacterios. No sé si ustedes los conocen. Esos son los filacterios. Los judíos utilizan una cajita que se la ponen en la mente, aquí en la frente, como poniéndola en la mente, y esa está enrollada dentro de una cajita, y esa cajita tiene cuero y cinta, y se la enrollan en los brazos, y ellos andan repitiendo, y donde pueden, abren la cajita y sacan la escritura y la vuelven a leer. La Shema: oye Israel, Jehová Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios, y repiten el texto como recordándose a ellos cuál es lo principal que tienen que hacer: amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso lo hacen en cada momento. Los del ejército israelí lo siguen haciendo hasta hoy día, se lo enseñan a los hijos y ponen la Shema en estos filacterios, estas cajitas, y estas las andan trayendo por todos lados. También ponen los filacterios en las puertas, y cuando los judíos entran a su casa tocan el filacterio como diciendo: Señor, estoy cumpliendo tu mandamiento. Y es muy tremendo cómo van incorporando, independiente que podamos estar de acuerdo o no con la práctica, sí darnos cuenta cuán importante es para los judíos hoy día, como debiera ser para los creyentes,
escudriñar las Escrituras, amarlas, aprenderlas y vivirlas. Pero volviendo al punto de Marcos 12:30, quiero que ustedes se den cuenta cómo el Señor incorpora este elemento de amar a Dios, no solo con el corazón, no solo el alma, sino también con tu mente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, cuando miramos lo que algunos teólogos dicen respecto de estas divisiones que aparecen, algunos escritores dividen la respuesta de cada uno de los aspectos nombrados, por ejemplo, corazón, alma, mente y fuerzas, buscando alguna equivalencia o significado para ellas, como por ejemplo, algunos teólogos dicen que corazón es equivalente a la voluntad y las emociones. Voluntad es equivalente a la relación personal con Dios por la fe. Fuerza es igual a servirlo con nuestras razones. Y la mente es equivalente a pensar saturadamente en la palabra. Otra citación, John Piper dice: corazón es igual a la vida emocional y volitiva. El alma es nuestra vida humana. Fuerza es igual a los esfuerzos vigorosos de la mente. Y la mente o entendimiento es la capacidad de pensar. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué quise traer y ponerlo aquí? Porque si el Señor Jesús está diciendo en su palabra cómo debemos amarle, tenemos que considerar lo que esto significa. Pero sí quiero aclarar algo. No creo que la Escritura esté tratando de decirnos que nosotros estemos divididos en partes. Por ejemplo, algunos teólogos dan una explicación a lo que es fuerza, mente, alma. Piper tenía otra definición. Yo creo que lo que el Señor nos está queriendo decir es que tenemos que amarlo con todo lo que somos. Si pudiéramos agregar con toda tu capacidad intelectual, con toda tu capacidad intelectual. Si quieres decirlo con todo tu vigor, con todo tu vigor. Si hubiera algún elemento más que tú puedas identificar, con eso también tienes que amarlo. Porque la Biblia sí hay algo que nos demuestra de tapa a tapa que nosotros fuimos creados para amar a Dios, por sobre todas las cosas. Y dependiendo de eso, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa, por lo tanto, amar a Dios con la mente, con el intelecto? ¿Qué significa? Primero, todo el intelecto, y esto es una premisa que quiero poner sobre su mente, todo el intelecto siempre está siendo utilizado para amar a alguien. Siempre lo usamos. Amar a una persona generalmente. Pero alguien me podría decir: pastor, yo conozco a personas que aman su dinero. Alguien me podría decir: yo conozco a personas que aman su carrera. Yo conozco a personas que aman su familia. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que en realidad no es que amen las cosas en sí, sino aman esas cosas porque son suyas. Es porque se aman a sí mismos. Es lo que les permite disfrutar, lo que les permite ser felices. En realidad ellos se aman así, por eso buscan obtener las cosas que les causan placer. No es que amemos las cosas, sino nos amamos a nosotros. Y es una búsqueda idolátrica que el ser humano, desde que cayó en el Edén, está buscando cada día. Nosotros hemos corrompido nuestro corazón como seres humanos cuando el pecado ha entrado en la naturaleza humana. Y en vez de amar al Dios de los cielos, estamos amando a las cosas creadas y a las criaturas antes que a Dios. Y lo vamos a ver en la tercera ponencia de la tarde respecto a las relaciones amorosas. Como a veces incluso las relaciones amorosas se pueden transformar en relaciones de idolatría, amando más a las cosas creadas, como una novia o un novio, antes que al Creador. Y es tremendo. Y el Señor le dice a los escribas: ustedes tienen que amar a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma, pero también con toda su mente. Entonces, el valor de algo que hacemos con la mente es proporcional al valor de la persona a quien se dedica. O sea, cuánto nosotros pensamos en alguien es proporcional a cuánto le amamos. Si tú amas más a alguien, vas a pensar más en esa persona. ¿Cuántos han estado enamorados aquí? ¿O están? Perdón. ¿Están enamorados de alguien? ¿O no? ¿O andan solos por la vida? ¿Están solos? Pero tranquilos. ¿Sí? Cuando alguien está enamorado, piensa mucho en esa persona, ¿cierto? Gasta tiempo pensando. Y el Señor viene y dice en su palabra que para tú demostrar el amor a Él, tu mente también tiene que estar involucrada. No solamente algunos aspectos de tu vida. Nosotros en general, cuando se nos enseña y somos entrenados en las iglesias como cristianos, generalmente está orientado a nuestro comportamiento, lo cual está muy bien. La Biblia está llena de mandamientos respecto al comportamiento que hay que cumplir, ¿cierto?
Sin embargo, en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo hay una profunda inclinación a que Dios no solo está mirando el comportamiento, sino que también Dios está mirando nuestro corazón. Y eso incluye nuestra mente, que es parte del corazón. Entonces, ¿qué es amar a Dios con la mente? ¿Qué significa amar a Dios con la mente? ¿A qué se refiere? Miren, ¿por qué Jesús incorporó la idea de la mente? Porque saben ustedes a quién fue escrito el libro de Marcos. El libro de Marcos no fue escrito para judíos. El libro de Marcos fue escrito para la cultura griega. ¿Y cuál era uno de los valores máximos de la cultura griega? El conocimiento, el pensamiento, la filosofía. Recuerden cuando Pablo predica en Atenas, en el Areópago, Hechos del capítulo 17, dice que todo era muy religioso, estaban todo el tiempo filosofando sobre cosas nuevas. Ahí exponían los más grandes intelectuales. Y como lo escucharon a él hablando de Dios y predicando el Evangelio en las calles, le dijeron, por favor, Pablo, ven y habla aquí en el Areópago. El Areópago era como un escenario grande, como una especie de teatro, donde exponían el pensamiento, el arte y la cultura. Los griegos tenían muy elevado la idea del pensamiento. ¿Y qué es lo que les dijo Jesús a los griegos en la práctica? Su pensamiento, lo que ustedes piensan, lo que ustedes meditan, lo que ustedes construyen con su mente, también debe amar al Creador. Amar a Dios. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica amar a Dios? Primero que todo, amar a Dios implica amarlo con integridad. Hermanos, si hay algo que Dios conoce profundamente, es lo que piensas. Tu mamá no debe saber lo que tú piensas. Tu papá no debe saber lo que tú piensas. Tu novio, tu novia no debe saber lo que tú piensas. Tu amigo no sabe lo que tú piensas. Pero Dios sabe lo que tú piensas. Sabe lo que hace cuando estás frente al internet solo y lo que estás pensando. Él lo sabe. Y Dios dice que debes amarme con tu mente, con lo que piensas. Mateo 9:4 dice, ahí el texto, y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué cuando te enojas con alguien piensas lo que piensas? ¿Por qué reaccionas así en tu corazón? ¿Por qué piensas eso? Quizás alguno puede reconocer hoy día que de nuestro pensamiento no siempre brotan buenas cosas, ¿no? Cuando alguien te ofende, te sale, Señor, bendícelo, bendícelo. ¿Te brota eso? Te brota, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? ¿Cierto? El Señor dice que amemos a Dios con nuestro entendimiento. Así como tenemos que amar a Dios respecto de la creación y reconocerlo con el desarrollo científico y todo lo que es visión del mundo, también tenemos que en lo íntimo y lo privado, nuestra mente también debe amar a Dios. Hoy día hay mucha pornografía en la juventud. Mucha pornografía. Las estadísticas hablan de una pandemia en el área, porque no hay cuidado de amar a Dios con lo que pensamos. Esto es una pelea en la mente. Implica amar con integridad, significa pelear en la mente con lo que pensamos. Nuestra mente debe ser ganada para amar a Dios. Mire lo que dice el texto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y eso no significa tener un ki y andar matando demonios por aquí y por allá. Fíjense, ¿para qué son las armas que Dios nos da? Para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué Pablo le dice esto a los corintios? Porque Dios dice que tenemos que amarle con toda nuestra mente. Significa que lo que pensamos no puede ser una máquina que piense cualquier cosa. No podemos dejar que nuestra mente piense cualquier cosa. Nuestra mente nace desde nuestro corazón. ¿Cuál es el diagnóstico de la Biblia respecto de nuestro corazón? Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? Más que todas las cosas. Usted puede estar en el culto, hermano, el domingo, aquí cantando, alabando al Señor y su mente pensar cosas malas. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa que la mente se va? ¿Pasa que la mente se va a veces? Si somos honestos delante del Señor, pasa. Mas el Señor nos está llamando a reconsiderar
¿Cómo le estamos amando? También con nuestra mente. Tenemos que entrar en esa pelea. Hay un mandato claro. Fíjense. Por lo demás, hermanos, Filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, o sea, si hay más cosas hay que agregarla, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, predica eso. No. ¿Qué dice? Piensa eso. Piénsalo. Porque Dios quiere que le ames con tu mente. La gente no sabe lo que estás pensando. Yo tampoco. Dios sí. Cuando estás solo, Dios sabe lo que piensas. Dios sabe las intenciones de tu corazón. Y Dios de pura misericordia nos mantiene vivos a pesar de esos pecados. Por gracia en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios. Mas Él nos da la posibilidad de renovar nuestro entendimiento. Él conoce claramente nuestro entendimiento, pero entonces significa entrar a depurar nuestra mente respecto de qué estamos pensando, cómo estamos pensando, para la gloria de Dios. Y no lo dice el pastor Arturo, lo dice la Escritura. Jesús dijo: amen a Dios con su mente. Es fácil amar a Dios cuando estamos cantando, porque hay aquí un grupo de personas que nos están diciendo: piensen esto, canten esto, nos están guiando, y así todo a veces es difícil, porque estamos así mirando: uy, se equivocó le pegó mal al plato, el tono, mira la cara que tiene ese. Nuestra mente es una cosa que se vuela así. Nuestra mente tiene que estar concentrada en amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero también amar a Dios, no nos referimos tan solo a leer las Escrituras y estudiarlas, lo cual está muy bien. Un cristiano piadoso, un cristiano nacido de nuevo, ama la palabra de Dios. Quiere escuchar, porque ama al Creador. Cuando usted ama a alguien, cuando uno está de novio, cierto, joven, yo le digo, uno anda medio atontonado, porque todo el rato uno quiere escucharla. Y habla por teléfono y está: corta tú, no, corta tú. Corta tú primero, no, tú primero. Corta, y después a los 10 minutos, hola, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿No te has ido? No, aquí estoy. Y uno sigue, porque quiere hacer, quiere escuchar su palabra, quiere escucharle hablar. Y en los mensajes para allá, mensajes para acá, audios, videos, textos, porque queremos leer, queremos escuchar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra mente está comprometida. Aquel que ama a Dios está comprometido con sus palabras, con lo que Él dice. Le importa lo que Él dice. Los cristianos que no leen la Biblia no pueden decir que aman a Dios. No pueden decirlo. Solo de labios lo honran, pero su corazón está absolutamente lejos de Él. Quien no lee la Biblia no ama a Dios. Esto lo va a entender muy bien una esposa. ¿Se imagina alguien que está casada? Llega a la casa y le dice: mi amor, te tengo que contar algo al esposo. Y él le dice: sí, ya, después hablamos. Y ya, ok, pasan 20 minutos. Mi amor, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo contar? Sí, después. Espérate, que estoy ocupado. Y pasa otra hora y le dice: oye, pues necesito contarte algo. Después hablamos, que tengo otras cosas que atender. Esa mujer podría creer que su esposo le ama si no atiende sus palabras. ¿Cómo le podemos decir a Dios que le amamos si no atendemos sus palabras? Nuestra mente es un ejemplo tan claro si amamos a Dios. No es cuánto levantamos las manos y cantamos coritos, la mejor demostración si amamos a Dios. La mejor demostración de amor a Dios es cuando toda nuestra vida completa, mente, alma, corazón y fuerza, les ama. Y eso incluye el pensamiento. Entonces, aquel que ama a Dios busca en la palabra, pero también busca renovar su entendimiento, su mente y depurar su mente, por ejemplo, a través de la creación, lo que hablábamos en la primera sesión. El Salmo 111:2 dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. O sea, el salmista nos está mostrando que aquel que investiga la creación, aquel que ve a la creación, que mira y que va a ver las gallinas,
y cómo cacarean, y cómo están hechas, y ver cómo salen los huevitos, ver las flores, investiga cómo esto está hecho, admira la creación y los detalles, y desarrollo científico. También ama al Creador, busca las cosas, porque las cosas creadas hablan del Creador. Las cosas creadas. O sea, la mente tiene la intelectualidad suficiente para desarrollarse en ámbitos de conocimiento, pero que glorifiquen a Dios, como lo veíamos en la primera sesión. Miren, Romanos 1, 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Algunos que no leen bien el texto dicen: estos son los pecadores mundanos y la ira de Dios le va a caer sobre el cielo por mundanos. No está hablando de eso. Aquí está hablando que la ira va a caer sobre aquellos que retienen la verdad. ¿Cuál verdad? Porque lo que Dios se conoce, que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas o creadas, de modo que no tienen excusa. Aquellos que retienen la verdad, que todo lo que existe fue creado por Dios, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Algunos que siguen reteniendo que Dios tiene suficiente sabiduría y poder para crear todo, Dios les va a caer encima. Dios le va a caer encima. Porque dice la palabra de Dios que es evidente que cuando miramos la hoja de un árbol, cuando vemos una abeja polinizando, cuando vemos un animal nacer y crecer, es evidente por las cosas creadas. Se entiende, claro. No hay que ser loco. Que hay un Dios. Dice ahí, se distinguen dos cosas de Él: su eterno poder y su divinidad. O sea, alguien que se pone a pensar en la creación debiera caer a los pies del Creador. Entonces el problema no es un tema de conocimiento, porque hay científicos ateos, porque en realidad ellos no quieren rendir su vida y darle cuentas a un Creador. Porque si ellos reconocen que hay un Creador, van a tener que hacer lo que Él dice que hay que hacer. Y el ser humano no quiere. La pregunta es: ¿quieres tú? ¿Tú quieres hacerlo? ¿Tú quieres rendir tu mente, tu vida y tu corazón al Señor? Jesús te dice: ámame con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Romanos nos muestra cómo los seres humanos hemos cambiado en nuestra mente las verdades por mentiras. Los creyentes también hemos caído en ese juego, hermanos. Romanos 1, 21 al 27, aunque está chiquitito ahí, usted lo puede leer en su Biblia, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Fíjense, Pablo está diciendo que el ser humano, el problema, a pesar de entender que hay un Dios, con su mente empezaron a alejarse, se envanecieron y empezaron a decir: no, yo creo que es otra cosa, yo creo que es diferente, no es así, no es lo que me enseñaron mis padres, es otra cosa. Dice: y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjense lo siguiente: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra corruptible. O sea, hubo un cambio. Ellos cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Verso 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la mentira. Fíjense cómo las personas cambian verdades por mentiras, porque se ponen a pensar en ellas. ¿Saben cómo Adán y Eva cayeron en el principio? Porque cambiaron la verdad por la mentira. ¿Cómo lo hizo Satanás? En dos fases. Primero les dijo: así que Dios os dijo que de todo árbol del huerto no podéis comer. Y ella empezó a dudar. Eva dudó. No. Dios dijo que no podíamos comer de ese árbol y que no lo tocáramos.
¿Dios dijo que no lo tocaran? No, eso lo agregó Eva. Y después Satanás, después que la tenía tambaleando, le dijo, no, Dios no dijo eso. Satanás siempre ataca así en la mente, en dos fases. Primero te hace dudar y luego te dice que no, que Dios se equivocó. Así trabaja Satanás en la mente de los creyentes, siempre. Y eso hace que la gente cambie la verdad por la mentira. Toda la vida escuchaste en la iglesia que la palabra del Señor dice, sí, pero es que allá afuera me dijeron esto otro. Y empezamos a cambiar. El verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron, otro cambio, el uso natural de la mujer por lo que es contra naturaleza. Y ahí vemos la homosexualidad. Fíjese cómo se cambia, lo quiero resumir en este cuadro que está ahí al lado. Dice, la verdad de Dios cambiaron por la mentira. Segundo, cambiaron al Creador por la criatura. Tercer cambio, cambiaron el uso natural del uso de sus cuerpos. Eso es lo que la Biblia nos muestra. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dios nos entrega una mente reprobada, su razonamiento ya no puede amar a Dios como debiera amarle. Hubo malos deseos en los corazones, lo cual derivó en pasiones vergonzosas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que Cristo trae al problema del cambio en la mentalidad del ser humano? Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? ¿De vuestro? O sea, los cristianos tienen que cambiar su mentalidad. Tienen que cambiar su manera de pensar. ¿Para qué? Para que comprobéis, tú mismo lo compruebes, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios siempre ha dicho en su palabra, no os unáis a yugo desigual. Pero el mundo y la sociedad dice otra cosa. Ok, ¿tú quieres cambiar lo que Dios siempre ha dicho por algo que viene de afuera? ¿Quieres arriesgarte a eso? Le vas a tener que rendir cuentas al Creador. Porque la gente cambia la verdad por la mentira. ¿Cuál es la solución? Fíjense, cambiaron la verdad por la mentira, lo cual les llevó a una mente reprobada. Sin embargo, Romanos nos dice ahora que tenemos que tener una mente renovada. La criatura fue cambiada, el Creador fue cambiado por la criatura, lo cual corrompió los corazones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Presentar nuestra vida como adoración completa. Dar culto al Creador de todas las cosas. Y cambiaron el uso natural de sus propios cuerpos, lo cual le llevó a pasiones vergonzosas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Llevar una vida justa y santa delante del Señor, también en la vida sexual. Eso es evangelio, eso es cristianismo, amar a Dios con todo lo que somos, y eso incluye nuestra mente. Fíjense, para funcionar, ¿cierto? Funciona para despertar y expresar el amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más lo conocemos, más lo amamos. Mientras más lo amamos, más queremos conocerlo. Por eso hay cristianos que les cuesta amar a Dios, porque no le conocen. No lo conocen profundamente. Mientras más palabra de Dios, mientras más conocimiento de Dios por la Escritura, y no me refiero a teología seca, muerta y barata. Me refiero a que esa palabra te revele al Creador. Mientras más lo conoces, más lo amas. Si lo aplicamos como ejemplo en la vida cotidiana, en las relaciones de pareja, ¿no? Si tú no conoces a tu media naranja, no la amas, pero el día que la viste, wow. Y después la escuchaste hablar, wow, qué lindo habla. Y después te gustó cómo ella pensaba, y después cómo vive, y te empezaste cada vez a enamorar más. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el sustrato, la fuente para poder amar. Pero cuando amamos a esa persona, queremos conocerle más. Dios te está llamando a conocerle profundamente. Mucho de eso tiene que ver con conocer su palabra,
con conocerle con tu mente, con reflexionar. No es solo leer la Biblia, hermanos. No es solo leer la Biblia. No es poner predicaciones solamente. O leer unos tweets o postear en el Facebook. Por posteos no conoces a Dios, sino por escudriñar las Escrituras. Porque dice, ellas hablan de mí. En Lucas capítulo 22, cuando iban los hombres camino de Emaús, iban tristes. 2 hombres, Lucas 22. Iban tristes porque el supuesto libertador de los judíos había muerto en una cruz. Y esos 2 hombres iban tristes. Y dice la Escritura en Lucas 22 que Jesús se les aparece. Y ellos no lo reconocieron. Y les pregunta el Señor, ¿por qué están tristes? Tú no te enteraste, como dijiste, no viste en los Facebook hoy día. ¿No viste los Twitter, los hashtags? Murió Jesús, murió el libertador. Hasta ese minuto ellos no sabían que el que tenían al frente era Cristo, resucitado. Y dice la Escritura que Él los reta, los confronta, les dice que abre también las Escrituras y dice, y les explica desde Moisés pasando por todas las Escrituras que toda la Biblia hablaba de Él. ¿Saben cuál fue la consecuencia de que Jesús les mostrara eso y ellos se dieran cuenta quién era Jesús, lo conocieran? ¿Saben qué les pasó? Ellos, cuando Jesús se va, ellos comentaban mientras caminaba y decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba las Escrituras? Porque cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la palabra, meditamos en ella, Dios se hace real. ¿O no te pasa a ti cuando estás pensando en alguien que amas, que cuando te pones a estar solo y te pones a pensar en esa persona como que te anima? ¿Te pasa o no? ¿Te pasa que estás ahí en la casa solo aburrido y te empiezas a acordar de sus ojitos, de su carita de Kellogg's? Y hasta sonrisas te salen, ¿sí o no? Porque uno está enamorado. Ok, aquel que medita en la palabra, aquel que pone su mente en la palabra, va a encontrar el gozo que viene de conocer y estar con Cristo. A Cristo no se le encuentra en los púlpitos. A Cristo lo encuentras en cada lugar donde abres la palabra y renuevas tu mente y tu corazón con su mensaje. Amén. Pero quiero agregar algo más. Ahí dice que tienes que amar con tu mente, la tuya, no la de otro, no otra mente. O sea, lo que aquí está diciendo es que no importa el grado de inteligencia que tengas, es tu capacidad, lo que Dios te dio. O sea, no quiere decir entonces que los doctores, los PhD pueden amar mejor a Dios. No está hablando de eso la Biblia. No está hablando que aquellos que hicieron 4 cursos de teología aman más a Dios. No. Dios está diciendo que tú puedes amarlo con tu mentalidad, con la capacidad que Dios te dio, con todo lo que eres. No necesitas ser un doctor en teología para amar más a Dios. De hecho, hay algunos que estudian teología y después lo aman menos, porque se enorgullece el corazón. La iglesia no promueve castas, los más conocedores y los menos conocedores, pero sí estamos diciendo que tienes que amar a Dios con todo lo que eres. Si desarrollas arte, si Dios te dio capacidades artísticas, úsalas para la gloria de Dios y pon tu mente a funcionar con esas capacidades para glorificar al Señor. Si haces ciencia, lo mismo. Si te gusta cocinar, había un hermano ahí que me decía que quería estudiar gastronomía, bacán, porque yo soy el primero que iba a probar tus platos. Usa tu mente. Los prácticos y los teóricos pueden amar a Dios. Los que son ejecutivos como los que son medios desordenados. Todos pueden amar a Dios con su mente. Renovar la mente para la gloria de Dios. Pero por eso también nos dice que tiene que ser amado Dios con toda la mente. Toda la mente. No significa que no tenemos que hacer un dualismo, dicotomizar nuestra vida. De hecho, lamentablemente, hay mucho de eso todavía en la iglesia, que separamos lo sagrado de lo secular. No, esto es espiritual y esto es del mundo.
Y tenemos esa división que se nos ha creado entre lo sagrado y lo secular. Hay música que es de Dios y música que no es de Dios. No, hay letras que glorifican a Dios y letras que no glorifican a Dios. La música Dios la creó, Él creó las ondas magnéticas, Él creó todo el sistema de frecuencias para que la música se desarrolle. Y Él dio los talentos para la digitación y la interpretación. La pregunta, el tema no es si la música es de Dios o no es de Dios, sino a quién tributamos la música, para quién la hacemos, para quién cantamos. Cantar canciones de amor tampoco es del diablo. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. Generalmente dividimos lo que hacemos en el tiempo de la iglesia y lo que está fuera de ella. Y no nos damos cuenta, hermanos, que podemos estar en la iglesia sin amar a Dios con nuestra mente. Podemos estar adentro de la iglesia, en pleno culto, no amando a Dios con nuestra mente. ¡Ay, que está fome este culto! Ese hermano que es afinado. ¡Wow, esa hermanita! Ahí llegó. Y con nuestra mente deshonrar al Creador. Por eso la Biblia nos está mostrando que muchas veces nosotros no somos tan conscientes de que con la actividad religiosa no necesariamente estamos amando a Dios. Y a veces somos ciegos, guías de ciegos en eso. No nos damos cuenta que incluso a veces estamos pensando como el mundo piensa en muchas cosas. Por eso, el amar con toda tu mente significa cada área de la mente, significa eso extensivamente, pero intensivamente, que significa amar con todas las fuerzas, con todas las fuerzas. Significa englobar en cada área de nuestra mente, cada área que pensamos, todo lo que hacemos, ya sea en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, en cada momento donde estemos nosotros, nuestra mente debe estar concentrada en el Creador, amando al prójimo como a nosotros mismos. Y quiero agregar algunos ejemplos de esto, algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, vamos a ver cómo el pensamiento del mundo se ha infiltrado en la iglesia. ¿Qué es lo que un novio necesita para casarse? ¿Qué necesita? Algunos han dicho, yo he escuchado, porque a mí me llega, yo soy pastor de una iglesia. Algunos no se quieren casar porque el problema más grande que ellos enfrentan a la hora de decidir casarse se llama estabilidad. Estabilidad, quieren tener cierto grado de estabilidad. Ahora, uno le dice, hey, pero tú estás pensando en el dinero. No, pastor, yo no quiero ser rico, no quiero hacerme rico, pastor. No quiero grandes cosas, solo quiero un poco de tranquilidad financiera. Tranquilidad. Solo quiero estar tranquilo, tener estabilidad. Para muchos significa eso terminar la facultad, ¿cierto? Y claramente estudiar, ¿cierto? Pero cuando ya están ahí terminando la facultad, dicen, pero es que tengo la maestría a las puertas. Y después de la maestría, que el doctorado, o que un cursito. Y después, no, es que primero tengo que tener la casa. Es que voy a comprarme el terreno. Me compro el terreno. Y después tengo que construir, etcétera, etcétera. Y después hay que juntar la plata para la fiesta. Y después para el vestido. Y que que el otro. ¿Sabes lo que es preocupante? ¿Sabes lo que es preocupante? Muy preocupante. Y que lo miro con mucha tristeza. Es que hay mucha gente en el mundo que piensa exactamente igual que tú. El mundo piensa así, igual que tú. No hay diferencia. ¿Y por qué? Porque ese pensamiento está centrado en el hombre, no en la palabra de Dios. Y no estoy hablando aquí del tema de quemarse y fornicar, aunque la Biblia claramente lo explica. ¿Sabes cuál es el problema más delicado de esto? Que cuando hablamos de estabilidad financiera, es buscar confianza en algo que no es Dios. Tu esperanza no es Dios. Tu esperanza es cuánto dinero tienes ahorrado, guardado, cuántas cosas has comprado para casarte. ¿Se dan cuenta cómo el pensamiento puede no amar a Dios? Ahí hay un ejemplo.
clarísimo que Dios dice, ámame con tu mente, con lo que piensas. Ahí estás amando con lo que estás viviendo y amando lo que la gente piensa. Aquellos se aman a sí mismos, no aman a Dios. Buscan su seguridad. Quienes estamos casados, sabemos que la estabilidad no viene de un trabajo, no viene de una casa, viene de Dios. Porque puedes tener la casa, el auto y la profesión y no encontrar pega y perder tu casa. Porque tu estabilidad no viene de las cosas creadas, vienen del Creador. Eso es amar a Dios con tu mente. ¿Estamos viendo, amados? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? O sea, amar a Dios es grande, grande, glorioso. Otro ejemplo, ¿somos profesionales cristianos o cristianos profesionales? Esta es otra dicotomía que se arma en el pueblo de Dios. Profesionales cristianos es fe anexada a la vocación. O sea, yo soy un profesional, pero soy cristiano. O sea, mi fe la aplico a mi profesión. O soy un cristiano profesional, donde mi fe transforma mi vocación. Tienes que decidir si vas a ser un profesional cristiano o un cristiano profesional. El cristiano profesional es el que pone todo el evangelio en su disciplina. Pone a Cristo en su disciplina. Pone los principios bíblicos en su disciplina. Ese es un cristiano que ama a Dios con su mente. ¿Se dan cuenta? Otro, ¿somos seguidores de la cultura o somos transformadores de esta cultura? Somos la sal y la luz del mundo, dice la Biblia. Cuando la Biblia dice que somos sal y luz, significa que somos dos elementos, como metafóricamente hablando, dos tipos de personas, o personas más bien, que vamos al mundo con una función muy específica. A través de la renovación que Dios ha hecho de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, vamos a influenciar este mundo. No solo llamar a la salvación, sino a redimir, a apoyar la redención de este mundo. Somos aquellos que van a iluminar este mundo para que no se siga perdiendo. Y vamos a dar la pelea con los principios bíblicos cristianos en todos los aspectos de la vida. Por supuesto, los aspectos morales también. Pero también, además de ser la luz, somos la sal de la tierra, para que esto no se siga corrompiendo. El problema, hermanos, de este mundo como está, no es del mundo. La Biblia dice que el mundo estaría así. El problema no es el mundo, el problema es la iglesia. Porque para evitar la corrupción del mundo, ¿qué Dios puso en el mundo? La sal y la luz. El problema del mundo está como está. ¿Sabes por qué? No es por ellos, es por nosotros. Porque no hemos cumplido la función de salar e iluminar esta sociedad. Por eso ahí, jóvenes, tienen ustedes y yo, en mi rol, tremendo desafío. Primero, en lo privado, comenzar a amar a Dios con toda nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, dejar de dar culto a las cosas creadas y vivir para comprar una casa, vivir para terminar una carrera, vivir para hacer tesoros en la tierra y empezar a hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Quieren el desafío? ¿Quieren asumir el desafío de la palabra? De renovar su entendimiento y su vida. Eso es lo que la Escritura nos dice con toda claridad. Amén. Les invito a que oremos. Y si en su corazón, por medio de este mensaje, ha habido una reprensión de Dios sobre lo que estás pensando, no le hagas caso a este predicador. Si el Señor te habló por medio de su palabra, pídele perdón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias porque por medio de la exposición de tu evangelio y de tu palabra, nuestro corazón es desafiado a amarte como tú nos amaste. Tu palabra dice, Señor, que tú nos amaste primero y por eso te amamos a ti. Pero hoy estamos comprendiendo más ampliamente que amarte, Señor, significa también amarte con toda nuestra manera de pensar.
Te pedimos perdón, Señor, si nuestra mente ha sido soberbia, si en nuestra mente ha habido orgullo, ha habido ingratitud.